감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 창세기 제 17장입니다. 창세기 17장 15절 말씀부터 읽겠습니다. Desde el versículo 15 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. 내 언약은 내가 명한 이 기한에 사라가 내게 낳을 이삭과 세우리라. 하나님 아브라함과 말씀하시고 그를 떠나 올라가셨더라. Hasta aquí hemos leído. En primavera de este año, varias personas han ido al seno del Señor. El hermano Pak Jong-ho, que vivía en medio del Señor, cuando ha ido junto al Señor, me hizo pensar mucho en mi corazón. En Seúl, llegando, dentro de mi corazón, aquello. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios ha llevado a tal persona? Yo no podía entender muchas cosas. En mi corazón me puse a pensar mucho en el anciano Ko Young-mo, el anciano Lee Young-mo, el hermano Chung Soo-no, estas tres personas. El anciano Ko Young-mo en el Medio Oriente, él trabajando en la área de la construcción, ganó mucho dinero y el tiempo restante podía vivir muy bien. Pero Dios le dio la dificultad a ese anciano, hizo para que pierda todo ese dinero. Y luego, con un corazón humilde después, y luego encontrándose con nuestra iglesia, oyó el Evangelio y recibió la salvación. Yo, siendo pastor, desde que uno es joven, desde que yo era joven, ya que me convertí en pastor, debía de hacerme como una persona madura. Todo era bueno, pero ya, bueno, cuando me encontraba con la gente adulta, sentía mucha paz en mi corazón. El anciano Ko Young-bok parecía mi hermano mayor, y no solamente tenía edad, de tal manera en la edad, él había llevado de manera bella su corazón. Yo he visto el corazón de mucha gente, pero como el anciano Ko Young-bok no tenía un corazón tan bello como él, la gente. Él sabía hacer bien el acabado y fue a Kenia. La gente de África no sabe hacer el acabado de la construcción, y nosotros, un piso de 4 pisos, el anciano había hecho el acabado. Haciendo el acabado, le dijo a los hermanos: aprendan el acabado, habrá muchas cosas buenas que podrán hacer en África. Y a la mañana, él trabajaba mucho y a la noche iba a las iglesias a predicar la palabra. Y cuando uno va a África no es bueno el agua, entonces casi todas las personas realmente padecen dificultad. Él tenía edad, pero cada noche
Todo el día estaba cansado por el acabado y trabajaba, y cada noche iba a visitar a las iglesias. Además, él no conocía ni el inglés y era un abuelo. Creo que no podrá haber hecho bien, pero mediante la traducción puede que haya hecho. Toda la noche reuniendo a gente de África, él hablaba y él venía otra vez tarde, y en ese alojamiento, en ese lugar humilde, él durmiendo. Yo, hasta ahora, a personas como el anciano Goyongbo, nunca he visto a gente como él, tan bello. El anciano, cuando había muerto, él murió cuando yo no estaba aquí. Cuando él murió, yo delante de Dios en gran manera parecía como que Dios me llevaba algo tan precioso y como que me estaba exhortando el Señor a mí. Así yo sentía. Pasó el tiempo y ya en nuestro corazón lo estamos olvidando bastante al anciano a veces. Luego el hermano Chongsuno muere. Estaba en África y la hermana del hermano Chongsuno me llama: pastor, pastor, mi marido ya no respira. Y lloraba ella. ¿Qué te pasa, hermana? Ya debes estar con calma, hermana. Y yo le exhorté a la hermana: y rápidamente haz el paso de la respiración, y si va al hospital va a estar bien, va a levantarse. La hermana, el hermano Chongsuno, cuando supo que murió su marido, ya había pasado mucho tiempo, fue al hospital, le hicieron otra vez la respiración artificial, pero pensamos que iba a levantarse, pero no se levantó. Hemos construido la iglesia de Incheon. También habíamos pensado realizar la construcción en el estacionamiento de esta iglesia. El hermano Chongsuno realizaba la técnica de construcción. Un día me dice: pastor, no tengo trabajo. En aquel entonces no había técnico de construcción cuando el pastor Kim Dong-sung estaba construyendo la iglesia de Daegu. ¿Qué capacidad tiene? No sabíamos para nada. Yo le dije: hermano Chong, ¿quieres construir la iglesia de Daegu? ¿Quieres ir en esa obra? Sí, me dijo. Te voy a dar solamente dinero para que comas. El hermano Chongsuno en esta mañana dice que oró delante de Dios. No necesito otra cosa, solamente si me da dinero para comer, con eso basta. Este hermano, ahora cuando yo le dije: solamente te daré dinero para que comas, entre los técnicos de construcción, yo no he conocido a una persona mejor que él. Yo sentía mucho agradecimiento a él, construyendo el salón de culto de Daegu. Nos hizo dar un beneficio de millones de dólares, y en Incheon podíamos recaudar, no se imaginan, más de 100 millones de dólares. Y construyendo la iglesia de Daegu me dijo por último: pastor, el techo. Yo quisiera pensar y hacerlo, porque ¿cómo tú piensas hacerlo? Pastor, yo soy una vasija de barro. Quisiera expresar una vasija de barro en el techo. Sí, hazlo así. El hermano, como una figura de jarrón había hecho, había sido tan bello. Era como una vasija de barro. En el corazón del hermano Chongsuno, a un vasija de barro como yo. Un día, el hermano muere. ¡Ey, Suno! ¿Cómo tú puedes irte, marchar así de aquella manera? Claro, ni él habrá sabido eso. Y luego de un tiempo, yo iba pensando en la vida del hermano Chongsuno. Dios, si se hubiese determinado en llevar al hermano Chongsuno, ¿quién iba a impedir aquello? Pero recibiendo la salvación, junto con la hermana, ahora peleando, se oponía porque no gustaba de Jesucristo.
Un día esperaba hasta las 10 de la noche en esa casa, 도는 사람 붙들어 놓고 sujetando a esa persona que vino tarde, abriendo la Biblia mientras que iba hablando. Ese hermano 막 대드는 게 아니라 받아들이는 no se oponía, sino que aceptaba lo que le decía. 그날 너무 감격스러워. Ese día tanto era conmovedor. 하나님은 정순이 이제 Dios 미리 하셨구나. sabía que le iba a llevar al hermano Chongsuno. 그러면서 Y luego 우리 정순호 el hermano Chongsuno, 그렇게 아름답게 꾸미시고 de manera tan bella, había adornado aquellos pasos, 정말 죽기 얼마 전까지 y hasta unos momentos de su muerte, 마음을 다 antes de su muerte, entregando todo el corazón, 인천에 especialmente en la construcción de Incheon, 이렇게 흑백이 높아가지고 ya que la pared de tierra era alto y tenía que impedir para que entre la tierra, y uno debe gastar mucho dinero. 그걸 하려고 Y cuando, sin impedir aquello, él 써서 había utilizado la sabiduría para poder ahorrar 공사를 잘한 거예요. y había hecho de manera magnífica aquella construcción. 전개진 한 적어도 10억 이상 Más de 10 millones de beneficios había obtenido la iglesia. ¿Qué tanto que yo pase dificultad?, decía él. 그리고는 Yo soy el que padece la dificultad. 하고 웃는 그 Luego, esa figura de cómo se reía. 어찌보면 좀 바보 비슷한 A veces tiene una figura de tonto, a veces parece muy sabio. 그게 그렇게 보기가 좋은 거예요. Era tan bueno de ver aquella figura. 그 제가 Yo, 사람을 대할 때마다 cuando voy 내가 그 사람에 대한 생각도 있고 이런 encontrándome con la gente, 그런 마음이 tengo 그래서 este pensamiento hacia tal persona, le digo esto, aquello, pero Dios tiene el plan de cada una de las personas, tiene un plan para cada uno de ellos, y 이렇게 다듬어 los últimos pasos del anciano Koyonbo, así lo había decorado Dios. 고영복 장로라면 El anciano Koyonbo, si yo hubiese sido él, 썼을 때 cuando esté delante de Dios, 너무 감사하고 싶어. tanto agradecimiento creo que yo integraría 정순호 si yo hubiese sido el hermano Chongsuno, 하나님 앞에 가서 yendo junto al Señor. 하나님 Sí, Dios, 나 진짜 yo realmente, como yo quería, había vivido la vida, 날 구원할 마지막 날 pero me ha salvado a mí, y hasta el último día, 당신 위해서 일하다 이렇게 trabajando por usted, usted me ha llamado, y creo que diría aquello. 이영모 장로님 구원받을 El anciano Yongmo, después de recibir la salvación, era distinto, un poco distinto. La hermana Chong Mong-su, que era su esposa, 학교 교사로 있을 때 era maestra de un colegio, 세계 제일 못생긴 목사 이한규 목사 y el pastor, el más feo del mundo, pastor Hangyu Lee, así se me refieren a él. 이한규 목사 학교 El pastor Hangyu Lee, cuando estaba como maestro, 싸움을 많이 했대. dice que él se peleaba mucho con su esposa. 이게 담이 있는데 앞집에는 자기 학교 다니는 여학생들이 Delante está adelante está la casa en donde están sus estudiantes, detrás está la casa del pastor Hangyu Lee. 목사님 사모님이 Dice que su esposa, cuando se pelea y se enoja, dice que zapato, todo, cartera, todo lo tira a la casa de adelante. Eso, atravesando el muro. 이한규 목사님이 El pastor Hangyu Lee. 이런 얘기를 내가 하면 되는데 Yo no sé si puedo decir esto aquí, pero 이제 그 집에 다 알죠 싸우는 여학생 ya todos los estudiantes saben que ellos se pelean, y el pastor recoge la cartera, el zapato, y los estudiantes se ríen. Lo que dijo el pastor Hangyu Lee. 그런 날은 Dice que aquellos días no tiene deseo de predicar. Todo el día entero dice que él no quiere predicar. 특히 막 학생들한테 Especialmente delante de estudiantes quería predicar el evangelio, 몇 번 해보니까 cuando varias veces intentó. 지는 내가 이 말 Ay, pensaba que los estudiantes dirían, y el que se cree, mira, él es así. 그런 날에는 성령이 Pero en esos días dice que el Espíritu Santo trabaja mucho más en esos días. 그래서 Por eso, 성령수 자매가 la hermana Chong Myung-suk dice que recibió la salvación. 그때부터 이제 Desde aquel momento, 선생한테서 이제 mediante el señor Hong Mok-lee, empieza la persecución. 어떤 말로 할 수 심했어요. Esa persecución no podía ser expresada por las palabras. 근데 이제 하나님 Sin embargo, Dios
이걸 알아야 돼요. Señores, ustedes deben saber esto. 복음을 전하죠. Nosotros predicamos el Evangelio. 복음을 전하는 계획하고 하나님의 참 El plan mío de haber predicado el Evangelio es completamente distinto al plan de Dios. El maestro Homoli, 막 복음을 비판할 때 cuando perseguía el Evangelio, cuando estaba en contra del Evangelio, 그 삶을 su vida, 이렇게 그려보면 cuando vamos dibujando, 하나님 그 속에 막 Dios dentro de él 하신 게 había trabajado claramente. 그 이영모 장로는 이제 El anciano y el señor Hyung-Moli, 비판하기 시작하니까 cuando empezó a perseguir a nuestra iglesia, la iglesia es secta, herejía, no solo así él perseguía a la iglesia. 깨적이니까 Él, ya que era una persona precisa, sistemática, para perseguir nuestra iglesia, demasiado había estudiado acerca de nuestra iglesia. 그 구원을 받기 전에 Y antes de recibir la salvación, ya conocía toda la salvación, ya conocía todo el Evangelio. 그리고 딱 이제 가서 자기 이제 장로교 Y luego, 구원에 모르는 분 cuando iba a la iglesia presbiteriana, ese pastor conoce la salvación, no conoce, y solamente el corazón, él no lo había conectado. 근데 이제 Pero luego, el anciano Hyung-Moli, su madre, 몸이 안 좋아 세상을 떠나시게 되는 거예요. ya llega a fallecer por estar enferma. 자, 이제 이거 어떻게 해야죠? ¿Cómo hacer con esto ahora? 진짜 사랑하는 En realidad, 세상을 떠나는데 mi madre amada ha muerto, 안 받은 거예요. no había recibido la salvación. 그거는 환하게 보이는 거예요. Su madre no recibió la salvación. 괜찮은데 어머니는 Él tampoco. 세상 떠나게 Con él, bueno, no importaba, pero quería que su madre muera recibiendo la salvación. Todos los pastores de la iglesia presbiteriana, nadie había recibido la salvación, todos los que él conocía, pero de la misión Buenas Nuevas, ojalá que nos predique, y con su boca no podía decir, predíquenle a mi madre, porque él estaba en una posición de perseguir. 하나님은 이 영혼 Dios, al hermano Hyung-Moli, al señor Hyung-Moli, 장로님이니까 이제 ahora ya ha sido anciano, el anciano difunto Hyung-Moli, 속으로 집어넣으셨어요. 만일에 en caso que 내가 yo, 안경 하나 가져와서 trayendo un anteojo, hoy 하나씩 a cada uno de los hermanos le reparto el anteojo, 이 안경 쓰는 건 señores, es 100 horas, las horas del anteojo, 필요할 때만 쓰십시오. solamente utilice cuando 이 necesite. 안경을 쓰고 계시다가 Cuando tiene este anteojo, teniendo este anteojo, 혹시 시험 들거든. por si acaso, si caen en prueba, mírenlo. 이 안경은 여러분 눈에 안 Pónganse. 보이는 하나님이 일하는 게 보이는 Ustedes pueden ver cómo Dios trabaja mediante este anteojo. 그렇게 얘기하면 여러분 안경 Si le digo ello y le reparto el anteojo a ustedes, 며칠 뒤에 와서 목사님 después unos días me dirán, 썼잖아요. deme el anteojo. 됐어요. No, ya venció mi anteojo. Te dije para que no lo mires, no lo uses así. 하나님 일하는 걸 봐서 나도 그렇게 Tenías que ver solamente lo importante. Es que mirando pasó horas. Así ustedes dirán, 저는 señores, yo, 영모 장로님 속에 dentro del anciano Hyung-Moli, claramente podía ver cómo Dios trabajó. 야, 우리 사랑하는 어머니가 Nuestra madre amada 돌아가셨는데, va muriendo en el mundo. 사랑하는 어머니가 Nuestra madre 구원을 못 amada 받았는데, muere. Ahora no ha recibido la salvación. 어머니가 돌아가시면 Mi madre amada, si 지옥에 muere, 가시는데, irá al infierno. 어머니 한평생 우리를 Toda la vida 사랑하셨는데, entera ha sufrido mi madre, 내가 딴건 뭐든 pero otra 천국을 cosa no 보내줘야 podría hacer, 하는데, pero tengo que enviarla al cielo. 자기는 복음을 못 전하는 거야. No podía predicar el Evangelio 자기 주위에 alrededor suyo, 죄를 사함받고 cómo obtener el perdón del pecado. No había nadie que conozca aquello. 분명히 기쁜 소식 쓰는 교회 Sin lugar a 목사님들이 duda, 그런 pastores de la 사람들. misión Buenas Nuevas y predican el Evangelio, con eso bastará. 기쁜 소식 쓰는 교회 목사님 내가 차마 가서 Pastor de la iglesia Misión Buenas Nuevas, no me puedo atrever yo ir. Pastor, mi madre está por morir, predíquenos el Evangelio. 좋은데요. Si nosotros oímos eso sería tan bueno, pero cuando él se ponía a pensar en su posición no lo podía hacer. 맨날 고통. Dice que él sufría días y días. 하여튼 하나님이 영원히 En fin, Dios, al pastor, al anciano Hyung-Moli, 마음을 자꾸
continuamente. Iba humillando el corazón de él. Un día, dice que llamó la hermana Chong Myung-soo a la empresa. Querido, yo voy a Gwangju para ver a mi suegra. Entonces él, dentro suyo, dijo, ¡ah, qué suerte! Pero por fuera decía, ¿para qué te vas a ir? La hermana que le dijo, mamá, nuestra suegra, para que coma cosas deliciosas, también quiero predicarle el evangelio a ella. Esa comida, dice que él no pensó en nada, pero que le predicaría el evangelio. Estaba contento, pero para expresar otra cosa, está bien, no me importa. Y así él se iba expresando. Pastor Oksupar, pastor de la iglesia de Gangnam. Claro, es pastor de que es pastor, pero no es Pastor Oksupar el que trabaja. Yo, todos los días, Dios que trabaja dentro de ustedes, yo lo veo ante mis ojos, aunque no tengo el anteojo puesto. Nuestra iglesia, cada uno de los hermanos, cuando yo los veo, realmente el anciano Hyung-Lee, era tan sistemático, preciso, como perseguía a la iglesia. Él era duro. Un día vino a mi casa antes de recibir la salvación. Comimos juntos, pero era una persona que tan precisa. Ese Dios, cuando miraba a aquel hermano, sí, ustedes han oído el testimonio del hermano Pang Mini, ¿verdad? Yo, por primera vez he oído, el sábado pasado, él testificaba 5 minutos delante de Dios. Sentía mucho agradecimiento. En realidad yo, no sé si él estará triste si digo esto. Hermano Pang Mini, no pude tener mucho interés por él, en realidad, pero oyendo su testimonio, viene a ser el mini par de hoy, pero el mini par de mañana, ¿cómo será? Después de un año, ¿cómo estará él? Este año dice que él tiene 52 años. Hermano Pang Mini, cuando tenga 60 años, ¿qué clase de persona será? Ya no podía más yo pensar, no podía suponer. Señores, en esta mañana, viniendo a la iglesia de Gangnam, ustedes están junto con el Señor. En realidad, el Señor realmente quisiera ver este hermano, Dios qué plan tiene para este hermano, qué plan tiene para esta hermana. Yo soy una persona tan inútil, pero a un ser mío creando, formando, continuamente me va guiando, y cuando veo eso delante del Señor estoy muy agradecido. En esta mañana, ¿qué es lo que quisiera compartir? Cuando tenga una oportunidad, acerca del anciano Ko Young-mok, quisiera hablar horas y horas cómo Dios trabajó en él. Anciano Hyung-lee, tanto quisiera decir acerca de él en mi corazón. Luego, el hermano Chong Su-no. Y luego, en esta mañana, acerca del señor Lee In-sop, suegro del anciano Shim-chol que oró hoy. Cuando vemos a cada uno de ellos, Satanás a nosotros nos va amarrando para que no podamos mover ni una pestaña. Conmigo no se puede. Conmigo no se puede. No podré despojarme de esto. Y por más que sea tal persona, a cada uno le va guiando, y a aquel punto realmente nos hace sentir mucho agradecimiento. Abraham, a los 75 años, Dios le dice a Abraham,
sal de la casa de tu padre y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Conforme a la palabra de Dios, va a la tierra de Canaán. Y yo te haré una gran nación, tú serás bendición. Los que te bendijeren serán bendecidos y los que te maldijeren serán malditos. Así Dios habla. Y luego Abraham va a Egipto y dice que su esposa es su hermana y le quitan a la esposa. Y otra vez, en medio de todo ello, en los ojos de Abraham, ese Dios que para nada podía ver, logra ver. Yo yendo a Egipto no podía creer en Dios. Si no me hubiese ayudado, no iba a poder recuperar a mi esposa. Esto Dios lo ha hecho. Y desde aquel momento Abraham había cambiado mucho en su corazón. Después de salir de Egipto, junto con Lot va peleando por querer obtener una buena tierra, un mejor campo. Abraham, cuando ve a Lot, tanta pena siente por Lot. Tú, en la planicie, en la llanura de Jordán, si obtienes aquello sin Dios, realmente sea lo que fuera, es nada. Y ya que Abraham había experimentado eso volviendo de Egipto, Abraham y Lot eran muy distintos, ya no podían permanecer juntos. Señores, ustedes, por más que vengan a esta iglesia, iglesias del mundo, ya que no son espirituales, uno puede ir así como quiere, pero en nuestra iglesia, sea 2, 3, 4, 5 años congregando, poco a poco, el corazón de ustedes hacia el lado de Dios inclinando, con la fe de creer en Dios. Si ustedes van conforme a su pensamiento, rápidamente ya el pensamiento de ustedes cuando se aparte de Dios, sentirán como que incómodo a la iglesia, sentirán mucho cansancio, pensarán que es cansador. Contrariamente, si abren los ojos hacia Dios, cuanto más abren los ojos hacia Dios, ya las cosas del mundo parecen muy vano y de manera gloriosa ustedes ven hacia Dios, por lo cual dentro de la iglesia permaneciendo de la misma manera, viviendo en una misma casa, los que permanecen dentro de la carne, viendo con los ojos, con los oídos, teniendo dinero, viviendo bien hacer eso. Pero los que pertenecen al Espíritu, por más que tengan dinero, si Dios no le da la paz, no están en medio de la paz. Por más que vivan en un buen apartamento, Dios sí ahora le da la infelicidad. Yo soy infeliz por más que mejora la vida. Si Dios le da una vida miserable, serán miserables. Como la sierva de la casa de Naamán, su vida es miserable, pero cuando le da la esperanza hacia Dios, por más que está en la misma posición, con la esperanza, con el gozo, pueden vivir en medio de la felicidad. Entonces, ese dinero es algo tan vano y aparentemente, aunque es así, yo tengo un gozo que no puedo ganar por el dinero. Yo tengo una fe que no puedo vivir con el dinero. Dios está en mí. Aunque soy pobre, Dios está trabajando en mi corazón. Y los que tienen la vista hacia ello, ese mundo de Dios no conociendo para nada, los que no conocen el mundo material, de ninguna manera pueden tener ese corazón. Y están incómodos, están chocando. Dios, las personas, los hombres de Dios, y así están guiando con la fe a la gente. Abraham, durante 10 años viviendo en Canaán, a los 85, yo te haré una gran nación, pero habiendo pasado 10 años no le había dado hijo. Abraham a los 85 años ya era viejo, ya Sara era vieja, ya no podían tener hijos. Sara dice, Jehová me hizo estéril, por lo cual, tomando a la sierva, le dice para que tenga un hijo. Abraham, también Dios le dijo que haría una gran nación de él, pero no era así, no era así.
Por eso tuvo un hijo, Ismael. Y luego pasó 14 años. Ismael, cuando tenía 14, 15 años, durante aquel momento Dios, el corazón de Abraham continuamente, mientras que le llevaba hacia el lado de Dios. A los 99 años se aparece ante Abraham, que le dice: tu esposa Sara no se llamará más Sarai. Ella te dará un hijo. Se asusta en gran manera. Durante 14 años pensamos que no tendríamos hijo. Había obtenido un hijo mediante la sierva, pero de repente, pasando 14 años no teniendo hijo, esto realmente Abraham no podía entender. ¿Cómo un hombre de 100 años va a tener un hijo? Sara ya tiene 90 años. Que Ismael viva delante del Señor, con eso ya estoy satisfecho. Señores, yo desde este punto quisiera compartir hoy con ustedes, en caso que el corazón de ustedes esté conectado con Dios siendo uno, ¿qué sería problema? Nada viene a ser problema. Si en el corazón de ustedes, si tienen un corazón distinto a Dios, señores, se va a derrumbar toda la vida de ustedes, todo lo que mastiquen será despojado, todo se derrumbará. Eso es todo preciso, claro. Parece que tienen abundancia, parece que le va bien, parece que están en medio de la prosperidad. Pareciera que es así, pero Dios, nuestro corazón hacia el lado de Dios, mientras que lo va trayendo. El propósito de Dios. Abraham sabía que Dios estaba con él, que le salvó también Dios de Egipto con su esposa. Ya se había acercado bastante con Dios, pero algo más importante. Abraham, dentro de su corazón, Dios me ha ayudado, sí, así lo ha hecho. Aparte de ello, el corazón de Dios, ese corazón de Dios, un corazón de Dios desea introducir en Abraham. Entonces el corazón de ustedes, si nosotros vamos estudiando con la computadora, muchos pensamientos permanecen en ustedes. Entre ellos, conociendo a Dios, Dios me ha dado la bendición. Esos pensamientos, habrá algunos de aquellos pensamientos, pero lo importante que es que el corazón de ustedes, con el corazón de Dios, el que llegue a ser uno, esa obra, Dios es quien lo hace. Por lo cual, ahora ustedes en el presente, el perdón del pecado también, fácilmente hablando, ¿cómo es que se forma el perdón del pecado? Muchas maneras, muchos caminos existen, sin embargo, lo más importante, el corazón de Dios, el que sea uno con mi corazón. Hoy en día mucha gente, Dios dice, yo deshaceré tu pecado como las nubes, yo como las nieblas, he deshecho tu pecado, vuélvete a mí, yo te he redimido. El corazón de Dios cuando llega a ser uno, mi pecado ha sido lavado, soy justo, soy santo, se ha lavado mi pecado. Sin embargo, hoy en día mucha gente, le ha perdonado el pecado, soy pecador, dice, pero la gente, claramente está escrito, Dios ha lavado tu pecado, pero tiene un corazón distinto a aquella palabra, entonces es un corazón que se ha formado de ello. Entonces, señores, Dios, usted de 1 a 10, tantos pensamientos, todo aquello. Si es un corazón que proviene de Dios, qué bueno será, por más que no sea todo, aunque sea en una parte. Dios desea que el corazón de ustedes se asemeje al corazón de Dios, ¿me entienden? El corazón de ustedes cuando se hace uno con el corazón de Dios, el corazón de ustedes, en ese punto, sí, son unos. Desde aquel momento, dentro de aquel corazón, Dios va empezando a trabajar. Señores, no deben ser fieles, no deben ser honestos, no deben ser buenos, no deben ser personas que se sacrifican, no deben ser personas que son fieles. Lo más importante es lo que considera la Biblia. Sea cual fuera el pensamiento que ustedes tengan, el corazón de Dios, el que ustedes sean
estén conectados con Dios, tengan un corazón unánime con Dios. ¿Cómo pueden hacerlo? Cuando oyen la palabra de Dios, cuando no encaja con su pensamiento. La palabra de Dios es correcto, mi pensamiento está errado. Dejando de lado mi pensamiento es aceptar el pensamiento de Dios. Es muy simple esta verdad, pero la gente no conoce bien esto. Por eso hoy, sea quien fuera entre ustedes, cuando lean la Biblia, cuando escuchan el sermón, o si no, cuando van predicando la palabra de Dios, cuando descubren, y aquella palabra sí es distinto a su corazón. Está errado mi corazón, tengo que unirme al corazón de Dios. A la palabra de Dios es correcto, mi pensamiento está errado, y el pensamiento de ustedes. El que tenga la razón, eso doblegando, dejando de lado, y si se unen al corazón de Dios, en ese punto, ustedes podrán ser uno con Dios. ¿Me entienden? Entonces, dentro de ustedes, la palabra de Dios está puesto el corazón de Dios en ustedes, y ese corazón no es que simplemente está, sino que trabajando en ustedes, teniendo un mismo corazón con Dios, formándose ese corazón de Dios dentro de ustedes. La condición para que Dios trabaje en ustedes se va formando. Entonces ustedes desde aquel momento, de manera maravillosa, realizan la obra de Dios. ¿Llegan a entender? Entonces ahora lo que yo quisiera compartir. Abraham tiene 99 años. Dios dice a Abraham que tendrá un hijo, ¿verdad? Que tendrá Isaac, que tendrá Jacob, que tendrá Judá. Y tiene un plan en el corazón de Dios, pero dentro del corazón de Abraham piensa que tendrá un hijo, no podrá tenerlo. Más todavía, terminó la costumbre de las mujeres. Sara ya está muy vieja, no podrá tener un hijo, por lo cual Sara, mi esposa Sara, no es capaz de tener un hijo. Bueno, es así. Sí, podrá tener hijo. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí, después de un mes, después de un año. Y el corazón se puede dirigir de tal manera. Pero el problema, ¿qué es el corazón de Abraham? Sara no puede tener un hijo. Ya hace 14 años atrás, ya su corazón se había determinado así. Por lo cual terminó la costumbre de las mujeres. Sea el ángulo que vea, estaba en la posición de no poder tener un hijo. Entonces Dios a Abraham le dice, tu esposa Sara tendrá un hijo. Y cuando le dice aquello, la palabra de Dios, ese pensamiento que Abraham tiene un corazón completamente distinto. ¿Llegan a entender? Por lo cual el corazón de ustedes y el corazón de Dios va luchando. ¿Llegan a entender? ¿Quién gana? Dios debe ganar. El corazón de ustedes, ya que ustedes lo hacen conforme a como quieren, ya que son duros ustedes, lo hacen como quieren, entonces ganan. Conmigo no se puede. Tanta gente oyendo la palabra de Dios. Aunque la Biblia dice eso, conmigo ya no se puede. Yo soy distinto. Esto de ninguna manera es posible. Esto es un gran problema. De ninguna manera esto es capaz de que pueda ser. Satanás a nosotros sí nos pone lo más grandioso. Aunque Dios diga esto, di que no se puede, esto no se puede. ¿Cómo tendrá un hijo? Ya terminó la costumbre de las mujeres, ya es vieja. No oigas la palabra de Dios. Esto no es posible, no es posible, no es posible. Satanás en nosotros tantas cosas nos ha dicho. Lo penoso dentro del corazón de ustedes, esa palabra Satanás queda más que la palabra de Dios en ustedes. Y lo más triste, cuando oyen la palabra de Dios, cuando oyen, no se puede, y lo rechazan. Tantos evangelistas dicen, conmigo no se puede, yo no puedo orar, yo no puedo ser evangelista, yo no puedo ofrendar, conmigo no se puede. Todo Satanás ese corazón le ha dado. Lo mismo Abraham está diciendo, tu esposa Sara no será más Sara. Pon su nombre Sara, no se llamará Sarai. Te dará bendición y ella te dará un hijo. Sí, Dios, ¿qué me dijo? ¿Que Sara tendrá un hijo? Sí, en realidad. Sí, Dios, sí, muchas gracias. Así debería ser. Es la palabra de Dios. Pero mi pensamiento rechaza la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios fuertemente. Por lo cual hoy, dentro de ustedes, Dios no puede trabajar. Por lo cual Dios, dentro del corazón de ustedes, para introducir el corazón de Dios, predica la palabra de Dios, y la palabra de Dios dentro de ustedes va entrando. La palabra de la Biblia mientras que van leyendo, mientras que van oyendo, es decir, los 66 libros de la Biblia, todo viene a ser la palabra de Dios. Y esa palabra, algunas de las palabras, sí, es una palabra bueno de oír, entendible. Qué bueno, sí, es así. Hasta tal punto a ustedes les gusta, sea lo que fuera.
si sienten peso, rechazan para aceptar aquello. Si yo acepto esto, tendré dificultad. Y tienen el corazón de rechazar. Al final, como resultado, ¿qué corazón llega a tener, sea lo que fuera? Ya no aceptan la palabra de Dios. Lo que no pueden aceptar. En el diluvio, Noé había dicho que con el diluvio iba a destruir esta tierra, pero mucha gente en el diluvio Noé no había aceptado la palabra de Dios conforme a su pensamiento. Dijo que no iba a llover, entonces, no preparando el arca, no habían entrado en el arca. ¿Por qué? Porque había rechazado la palabra de Dios siguiendo su pensamiento. Hoy también lo mismo. Dios a quien nosotros creemos es Dios omnipotente, y Dios es un Dios que nada puede dejar de hacer. Y como ustedes, reuniendo toda condición, no es que va trabajando ese Dios, sino que con el poder de la palabra, cuando va reuniendo condiciones, así va trabajando Él. Yo una vez he visto un dibujito animado. Iba corriendo el tren, era tren pues. Y él ponía el camino, mientras que el tren marchaba, juntamente ponía el camino. Ese autor de ese dibujito, ¿será que vio cómo Dios trabaja? Sí, debe poner el camino. Es distinto. Ahora Dios en esta mañana, en el corazón de ustedes, ese pensamiento que ustedes tienen no viene a ser aquello, sino Dios para realizar alguna obra. Aunque parece imposible, parece que no será posible, aunque parezca algo de gran peso para trabajar de tal manera, en el corazón de ustedes la palabra de Dios va introduciendo. Abraham, cuando oye aquella palabra, no está pudiendo aceptar aquella palabra, ¿verdad? Con su propio pensamiento. Como un hombre de 100 años va a tener un hijo, Sara tiene 90 años, Ismael que viva delante de Dios. Ahora la obra que Dios realiza está hablando acerca de la palabra. Lo más primordial, lo primero, la voluntad de Dios mediante la palabra lo introduce a nuestro corazón. Satanás, miles de momentos viviendo en medio de Satanás, tantas cosas contrarias, tantos pensamientos contrarios a Dios nos ha introducido. Y cuando vemos la palabra de Dios, no, eso no es posible. No, eso yo no puedo hacer. Otra cosa puede ser posible, pero eso no será posible, y dándonos ese corazón hace para que no podamos aceptar aquella palabra en nuestro corazón. Por lo cual, dentro de ustedes no puede surgir la manifestación de Dios. Sea cual fuera el problema que se les surja. Sí, señores amados, hoy también Dios a ustedes desea establecerlos. Yo ahora tengo mucha edad. A donde vaya, yo estoy en el lado de la gente que tiene edad. Ya no había tanta gente en la iglesia que tenga tanta edad como yo. Yo tengo mucha edad. Y yo, cuando me pongo a pensar en el pasado, el anciano Koyongmo, el anciano Yongmo, el hermano Chongsuno, aparte de estas personas dentro de mi vida, esto Dios ha hecho, esto Dios ha hecho, esto Dios ha hecho. Hay tantas cosas que son así, pero igual, mi ser, mi experiencia, mi ser, el yo tengo una forma, una estructura, una imagen. Algo distinto a mi ser no lo puedo aceptar fácilmente. Por lo cual, señores, tanta gente, la palabra de Dios no puede establecerse en ese lugar. Ayer vinieron varias pastoras, varias misioneras de China. Habíamos compartido con ellas. Las pastoras de los misioneros. Si viven en China para el Evangelio, qué bueno será. Pero otros pensamientos distintos con el Evangelio estaban en el corazón y de una vez podía sentir aquello. Yo me enojaba. El diablo, dentro del corazón de la pastora, humanamente, para que no pueda pensar absolutamente nada, para que no pueda meditar, para que esté en medio de la comodidad, hacia medias, para que se encuentre. Si vive así, fracasará. Las pastoras fracasarán si vive así. Y me dolía el corazón.
sin pensar. 여러분, 우리가 Señores, nosotros, 내 마음에서 막 en mi corazón, 욕망이 일어날 때 cuando me surge el deseo, 마음에 충격적 욕망이 일으키고 y así va levantando el deseo en nosotros. Después de oír aquello, cuando meditamos, cuando detalladamente nos ponemos a pensar, de ninguna manera debe ser así, pero en medio del deseo, cuando nosotros nos cautivamos, caemos en medio del pecado, es así. Satanás, de manera tan astuta, nos va engañando. 그래서 여러분, 우리가 Por lo cual nosotros, mientras que vamos viviendo la vida, 처음엔 내가 al comienzo nosotros vivimos sin saber absolutamente nada, aprendemos a hablar, a escribir inglés, aprendemos a trabajar y tenemos un conocimiento, y el corazón confiar en nosotros crece más, y en realidad mientras que vamos viviendo la vida, mientras que vivimos, podemos sentir lo débil que somos y caemos, y cuanto más nosotros ya cumplimos edad, nos negamos y sería fácil de aceptar la palabra de Dios, pero nosotros cuando sentimos que tenemos la razón es difícil de aceptar, como Abraham. Dios tanto quería dar un hijo a Abraham, por lo cual dentro del corazón de Abraham, Dios, el que le daría un hijo, ese corazón primeramente, quería sembrar en él, por lo cual Abraham, cuando tenía un mismo corazón con Dios, Dios para trabajar en Abraham, Jesucristo, cuando había venido a Betania, en donde murió Lázaro, estaba Marta allí. En el corazón de Jesucristo, Lázaro estaba vivo, pero en el corazón de Marta, Lázaro había muerto. Cuando nosotros vemos Lázaro está muerto, estaba ya que hiede dentro de la tumba, pero por más que está muerto y va hediendo, estaba viendo el corazón de Jesús antes de resucitar a Lázaro dentro del corazón de Marta. Ese Lázaro que estaba muerto quería revivirlo primeramente. Sí, tu hermano vivirá. Sí, en el último día, en el día de la resurrección vivirá. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. Por más que muera, si cree en mí, vivirá. No morirá eternamente. ¿Tú crees en mí? Sí, Señor. Sí, que sea, sí. Y por más que hablaba de tal manera en el corazón de Marta, mi hermano murió. Ya es muy tarde. María dice, si el Señor hubiese estado aquí, no iba a morir mi hermano. Sí, si hubiese estado aquí, no iba a morir. Aunque lo habla de tal manera. Vivirá tu hermano y no cree. En el último día, el último momento, abrir la tumba. Señor, hiede ya, habiendo muerto. Hiede, pero ¿por qué? Me dice para que abra la puerta, por favor. Continuamente, Marta y María en su corazón, su hermana estaba muerto. En el corazón de Jesucristo, Él estaba vivo. Viene a hacer esto. En el corazón de ustedes no hay esperanza, en el corazón solamente tiene el mundo de ver la situación nada más, y lo que no ve ante los ojos parece que está muerto. Pero en el corazón de ustedes, Dios, la esperanza, el gozo, la fe, la verdadera bendición para otorgarle lo que no se ve ante los ojos mediante Jesucristo. Está vivo el hermano, se resuelve este problema y Dios le da la gracia continuamente. Dios mediante la palabra nos lo va introduciendo y aquella palabra no lo aceptamos, por lo cual Dios no puede trabajar. Hermanos de la iglesia de Gangnam, ustedes, por Dios, lo más grandioso, ¿saben lo que es? Sea lo que fuera ante su vista, sea lo que fueran como ustedes lo vayan sintiendo, la palabra de Dios es la verdad. Por lo cual, sea como fuera el pensamiento de ustedes desechando aquello, la palabra de Dios, si lo aceptan en su corazón, la palabra de Dios en el corazón de ustedes va trabajando. Y ustedes, no es que porque se empeñen, sino que otro corazón se va formando, no por su esfuerzo. Yo debo leer la Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que ser fiel. Todo eso es su propia voluntad. Yo debo hacer. Eso es algo que se produce de por sí, pero la palabra de Dios dentro de nosotros cuando entra, mi hermano vivirá. Ese corazón levantándose. La palabra de Dios entrando dentro de nosotros. Esta enfermedad yo me curaré de ello, Dios va a trabajar en nosotros, Dios va a obrar, y eso no es un corazón que surge de mí, sino que es un corazón que surge de Dios, por lo cual dentro de aquella palabra, dentro de aquel corazón, Dios va trabajando en la vida de ustedes. ¿Saben quién es el ser más bendito en la vida?
el que guarda aquel corazón sin el corazón sin la palabra de Dios. Teniendo mucho dinero, el dinero le trae dolor. Teniendo hijos, el hijo le da el dolor. Teniendo todo, reunido todas las condiciones, todo le da sufrimiento, angustia, tristeza. Sin embargo, todo lo que viene de Dios en la vida de ustedes florece siempre, tienen frutos y pueden alabar a Dios, y de aquella manera va cambiando la vida de ustedes. Amados, hemos visto a Dios que trabajó dentro del hermano Pangmini. Dentro del hermano Pangmini, ¿saben cómo Dios trabajó? En medio de ese disturbio, cada una de las palabras de Dios iba entrando y esa palabra se estableció en ese corazón. Y aquella palabra, ya que es la luz, esa oscuridad del corazón lo echó, ese temor lo echó y ese sufrimiento lo echó y le dio la paz, le dio el gozo. Por lo cual Dios dice a Abraham, tu esposa Sara tendrá un hijo. Ante mi vista esto parece imposible, Señor. Dios, pero si usted lo dice, esto será posible. Y así había hablado. No lo hace porque parece que será posible, aunque parece esto imposible. Hoy el hermano dijo, un hermano dijo que había tenido la reunión del martes al jueves. Tenemos esta campaña, esto parece que será imposible, esto parece imposible, esto parece imposible. Parece que todo va a ser imposible. Pero en realidad, cuando empezamos, Dios lo va a hacer. Venga a esta campaña. Personas, directivos de la empresa trajeron flores a él. Era tan bello, pues. Ahora Dios, sin descansar, trabaja. ¿En dónde va trabajando? Trabaja también en un bar. Puede trabajar hasta en un bar. Puede trabajar hasta en un hotel. Puede trabajar en un tren. Puede trabajar dentro de una pandilla. Dentro del corazón de ustedes, cuando la palabra de Dios entra dentro del corazón de ustedes, un nuevo corazón se forma. Esto no es por nuestra voluntad, por nuestro empeño, no se produce de ello, sino que la palabra cuando entra, y es un corazón que se forma mediante ello. En esta mañana, cuando han oído la palabra, esta palabra espero que produzcan ustedes un nuevo corazón, y es que aquella palabra para formar el corazón en ustedes, mediante aquel corazón siendo formado, Dios de manera maravillosa empezará a trabajar. Entonces, eso cuando lo experimenta una ocasión, dos ocasiones, Dios de esta manera trabaja en mí y con poder también trabajará en mí, y esa fe formándose en ustedes día tras día de manera distinta, estando en medio de la oscuridad, en medio del temor. Como una persona maravillosa cambia. Entonces, señores, el que tengan dinero en el mundo, eso parece tan poca cosa. Señores, el que viva en una buena casa en el mundo, este mundo que lo tienen en su corazón, es algo que no se puede cambiar. Amados hermanos, todos nosotros, ahora, el pensamiento de ustedes, vamos a entrenar cómo desechar nuestro pensamiento. No, esto está mal. Es mi pensamiento, por más correcto que sea, está errado. La palabra dijo, esto es la verdad. Abraham no podía tener hijo, pero tuvo un hijo. Es la voluntad de Dios. El corazón de ustedes, llegando a ser uno con el corazón de Dios. El corazón de Dios, cuando se establece en ustedes, llegan a entender. Y luego, por entero el corazón de ustedes, dentro de la Biblia de Dios, de manera bendita, trabajando en la vida de ustedes, un fruto espiritual. Todo eso el Señor resolviendo. Sea cual fuera el problema que les llegue, sea la dificultad que les llega, sea el problema que experimenten, sea el muro que les venga ante ustedes, si tienen tal corazón, mediante aquel corazón Dios trabajará, por lo cual Dios omnipotente, ustedes lo están teniendo en sí. Entonces, sea cual fuera el problema que vengan, ese problema no es nuestro, es problema de Dios. Y de manera gloriosa, una vida bendita, llegarán a vivir, así confío. Señores, así vamos a hacer, ¿sí? Amén, hagan. Y Dios dentro de ustedes,
cómo te trabaja con aquellos testimonios ahora. No vengan al culto y se retiran, no, compartiendo con aquellos testimonios, alabando, espero que convivamos. El anciano Koyongbok era una persona normal delante de Dios, un hombre de Dios, pero Dios trabajando dentro de él de manera bella, preciosa. Tuvo aquel corazón y ese corazón precioso que Dios le dio. De manera glorificando al Señor, delante del Señor se habrá establecido. Nosotros también, como el anciano Koyongbok, como el hermano Chongsuno, como el anciano Hyungmo Lee, un nuevo corazón que Dios nos da de manera renovada, guiándonos, viviendo de manera gloriosa. Espero que viviendo nos pongamos delante de Dios. Vamos a orar. Durante un momento vamos a tener un momento para orar.